Muchísimas gracias, Jaime. Y bueno, ya porque tuvimos este retraso, ya creo que podemos empezar. Hoy es nuestra última clase del mini curso y será dedicada al poeta Nono de Panópolis, que es un poeta del siglo V después de Cristo. Sí, entonces, si comparamos ya con Homero, que fue el primer texto con el que trabajamos en el otro cuatrimestre, son casi 1300 años, ¿no? de distancia entre Nono de Panópolis y Homero. Y bueno, vamos a ver cómo también en su obra épica mayor, que es Las Dionisíacas, Nono ah, uno usa la técnica de la éfrasis, ¿sí? También no solo por hacerlo, sino porque también en su obra esta, esta técnica tiene una importancia programática, ¿sí? Entonces, vamos y yo pregunto si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo y si pueden escucharme bien. Dale. Y bueno, mientras estoy presentando, no puedo ver lo que están escribiendo en el chat, así que si necesitan algo o ya no pueden escucharme o ver la pantalla compartida, pido que por favor me lo digan para que yo pueda hacer el cambio, porque no puedo ver lo que está escrito en el chat mientras presento, ¿sí? Dale. Entonces vamos a hablar un poco de este poeta. Bueno, más una vez vamos a analizar la éfrasis épica desde el punto de vista retórico, ¿no? Y con esto ustedes ya están muy acostumbrados, que es la tripartición de las tres primeras partes de la elaboración retórica, ¿no? La invención, que tiene que ver con los temas, ¿sí? Tiene que ver con el contenido, por así decir, la descubierta de los temas que el poema o el discurso va a tratar, la disposición, que es la organización de estos elementos descubiertos, y por fin la locución, que es la elección de palabras y expresiones. Esto ustedes ya saben, solo lo repito para fijarlo, ¿no? Bueno, y como hicimos con los otros autores, vamos a hacer con Nono, ¿no? Ver cómo también él, como los otros, usaba las categorías de alteraciones retóricas para lidiar con el género de la éfrasis y con sus modelos, ¿sí? Y estas cuatro categorías de alteración retórica son estas que están en la pantalla y ustedes ya conocen, ¿no? Adición, sustracción, transposición y reemplazo, ¿sí? O sea, añadir nuevos elementos al modelo, sustraer elementos, cambiar la posición o cambiarlos por nuevos elementos, ¿sí? Estos cambios siempre son en relación con las expectativas del público, ¿no? Entonces, esto estos cambios pueden tener que ver con el género, con añadir o sustraer cosas que son esperadas en el género de la éfrasis, o puede también tener que ver con el modelo, ¿no? Entonces, si el público percibe, por ejemplo, que Homero es el modelo, él puede juzgar el trabajo del poeta y ver cómo el poeta está cambiando y transformando este modelo, añadiendo, ¿no?, nuevos elementos, sacándolos, etcétera, ¿sí? Y en el ejemplo específico de Nono, vamos a ver cómo Nono, en esta éfrasis, no solo en ella, sí, pero en toda su obra, hace o trata de hacer un nuevo Homero, ¿sí? Bueno, ustedes pueden preguntar,
esto no es lo que hacía Quinto, por ejemplo, ¿no? Que también imitaba a Homero de muy cerca. Entonces, sí, de alguna manera todos los autores que hemos visto en en este cuatrimestre, Teócrito, Apolonio, Quinto, hacían un Homero propio, ¿no? Pero en Nono tenemos un ejemplo muy interesante, porque es un autor que a la vez sigue Homero de muy cerca, pero también lo transforma de manera visible y profunda, ¿sí? Entonces, en Quinto había más como un juego de disfraz, de imitación, ¿sí? Quinto está tan cerca de Homero que casi parece Homero y él juega con esto, ¿sí? Hemos visto cómo este juego es una parte importante de la éfrasis del escudo de Aquiles que él hace. En Ono, este juego será distinto y las diferencias eh, en relación con Homero son tan notables cuanto las semejanzas. Bueno, pero lo que también es interesante es que Nono no solo imita a Homero, sino también incorpora en su obra toda la tradición épica, no solo épica, vamos a ver esto, pero principalmente toda la tradición épica anterior, ¿sí? Entonces, hay, el modelo principal es Homero, pero hay influencia de Hesíodo, de la épica helenística, con Narato, con Calímaco sobre todo, Apolonio de Rhodes, Teócrito, y también con los otros épicos imperiales, ¿no? Hay ejemplos de imitación, probables de imitación con Quinto de Esmirna, esto vamos a ver, pero también en los épicos que componían épicos no heroicos. Por ejemplo, Opiano, que componía, que compuso una obra en el periodo imperial que era una épica aliéutica, ¿no? Dedicada a la técnica de la pesca. Bueno, todo esto Nono lo incluye en su obra, que tiene como que una ambición totalizante, ¿no? Esto vamos a ver con más detalle enseguida. Bueno, solo para como esta es la última clase también, es bueno que hagamos una breve recapitulación de lo que vimos en los otros autores, ¿no? Vimos dos autores contemporáneos del periodo helenístico, que son Teócrito y Apolonio, y después un autor del periodo imperial. Y vemos cómo cada uno de estos autores no solamente transforma la épica homérica para sus propios objetivos, sino también lo hace específicamente en la éfrasis épica, ¿sí? Quiero decir, los autores transforman el modelo épico, el modelo homérico, el modelo épico arcaico, y esto se puede ver de manera muy emblemática en las adaptaciones que estos poetas hacen de la éfrasis que hay en la Ilíada, ¿no? Entonces, la éfrasis es a la vez un ejemplo de cómo cada uno de estos autores lee y transforma a Homero, pero también es un símbolo de su poética, ¿no? Esto desde Teócrito, desde Apolonio se ve que la éfrasis no es solo un episodio como todos otros, pero es visto como una especie de símbolo del estilo poético de cada uno de estos poetas. Esto pasó con estos tres poetas que estudiamos en las otras semanas, pero también va a pasar con Nono. Bueno, con Teócrito y de Apolonio vimos que ambas éfrasis son breves, mucho más breves que el modelo. Están basadas en elementos secundarios que ya están en Homero, pero no tienen tanta importancia. ¿Sí? Tanto la copa de Teócrito como el manto de Jasón tienen antecedentes homéricos. Esto ya hemos discutido en la otra semana, entonces no voy a repetirlo. ¿Sí? Están más relacionadas con escenas del ámbito privado, con pocos personajes. Esto es distinto, por ejemplo, en Homero, ¿no? En que tenemos escenas colectivas con muchos personajes.
Eh, las escenas de Teócrito y Apolonio son distintas del modelo homérico y del modelo hesiótico en el escudo de Heracles, pero establecen un diálogo con estas éxtasis, ¿no? Y con estas escenas. Entonces, las escenas tanto de Teócrito como de Apolonio imitan, transforman y renuevan las escenas que están en Homero y Hesíodo, ¿sí? Vemos que también hay un estilo que mezcla cosas muy tradicionales, expresiones muy tradicionales de la épica con raridades. Esto es muy típico de la poética helenística, ¿no? Elegir palabras que solo ocurren una vez en Homero y repetirlas, ¿no? Y el juego de esto tiene que ver con dialogar con el público, ¿no? Que en esta época el público, no todo el público, sí, pero el público que los autores proyectaban era un público erudito, que conocía las obras arcaicas. Entonces, un público que sabería reconocer estas referencias a palabras raras, ¿no? Y también lo que hacen tanto Teócrito como Polonio es inventar nuevas palabras, ¿no? Ellos ambos hacen innovaciones léxicas. Bueno, y vimos como todos estos cambios del modelo homérico se pueden describir según los tipos de alteración retórica, ¿no? Esto ya hablamos en el comienzo de la clase, no voy a repetirlo, pero ustedes pueden verlo ahí en la pantalla. Dale. Quinto vimos muchos siglos después, ¿no? Podríamos decir 5 o 6 siglos después de Apolonio y Teócrito, ¿no? Vemos como Quinto reage de una manera distinta, ¿no? En relación con el modelo médico. Para él, así como será para Nono, Teócrito y Apolonio ya eran clásicos, ¿sí? Ya estaban muy lejos en el tiempo y eran parte de la formación, no solo de los poetas, ¿sí? Sino de la formación general en las escuelas de retórica, ¿no? De gramática y retórica, que era la base de la educación en el periodo imperial, ¿no? Entonces, no solo los que se volvían poetas, pero todos que tenían acceso a la educación retórica y gramatical, no era la mayoría de la población, pero una clase de la sociedad, ¿no? Esta clase tenía en sus currículum una especie, no solo Homero, sino también estos poetas helenísticos, ¿no? Que ya hacían parte del canon. Y vimos cómo Quinto tiene una relación muy particular con Homero, ¿no? Él resume u omite lo que Homero desarrolla y hace lo opuesto, ¿no? Él desarrolla lo que Homero resume u omite, ¿no? Entonces, él va a trabajar justo donde Homero no trabajó, por así decir. Y él hace cambios con el modelo homérico, está mucho más cerca, trata más de escenas colectivas, ¿no? La mayoría de las escenas tienen un correspondiente en Homero, pero él añade algunos elementos divinos y mitológicos que no están en Homero, ¿no? Están en Hesíodo, están en los otros, pero no en Homero. Este cambio lo hace King. Dale. Vimos como Quinto también amplifica el potencial hesiórico del escudo de Aquiles, ¿no? Ya hay puentes en el periodo arcaico, si comparamos el escudo de Aquiles con eh, los trabajos y los días, ¿no? Vimos que ya hay una puente entre las dos obras en el periodo arcaico, ¿no? Eh, Seguro, no estoy hablando que el compositor o los compositores de estas obras conocían precisamente la otra obra, sino digo que las dos obras están en el mismo contexto, ¿no? Contexto literario y por tanto hay un diálogo ahí.
Quinto, que por supuesto conocía muy bien la tradición épica, ¿no? Percibió esta puente que ya había en los textos y la desarrolla, ¿sí? Entonces, en las partes del escudo de Aquiles en que hay elementos hesiódicos, Quinto los amplifica, ¿no? Entonces, en las discusiones sobre la justicia, la virtud, el nacimiento de Afrodita, ¿no? La titanomaquia, que son cosas hesióricas que no están en los trabajos de los días, sino en la teogonía, esto también desarrolla Quinto, ¿no? Entonces, él hace como una especie de mezcla entre Homero y Hesíodo. También él hace un juego de inversión de la disposición, del orden de las escenas homéricas, ¿no? Vimos como que Homero habla primero de la paz, después de la guerra. Primero las bodas, después del juicio, ¿no? Eh, Quinto lo invierte, ¿no? Habla primero de la guerra, después de la paz, primero de la justicia, después de las bodas, y así va. Bueno, vimos también cómo Quinto hace una nueva composición en anillo. Los tres poetas que ya hemos trabajado hacen como Homero, ¿sí? Ellos componen una éfrasis del escudo que está basada en una estructura circular, una estructura simétrica, ¿sí? Esto también lo hace Quinto, pero de manera distinta en relación con Homero, ¿sí? Su estructura en anillo está basada en los cuatro elementos. Esto vimos en la otra clase. Y vimos también cómo él mezcla escenas homéricas, ¿no? Por ejemplo, él mezcla la ciudad en paz y las viñetas agrarias, que son escenas distintas en Homero, ¿no? En una sola parte del escudo. Estos son algunos de ejemplos. Vimos más cosas que hace Quinto, pero en general así es su interacción con el modelo médico. No, veamos cómo es distinta de los helenísticos, ¿no? También él cambia a Homero, pero hay un juego de hacerse de Homero, ¿no? De tener un disfraz homérico mucho más fuerte que en Teócrito y Apolonio, que hacían que tenían por objetivo más alejarse de Homero con elementos homéricos, ¿sí? Partir de elementos homéricos para alejarse de él. Quinto no, Quinto está mucho más cercano y parte de su juego retórico, parte de su juego, o una gran parte del juego poético retórico que él hace, es esta cercanía que él tiene con Homero. Bueno, vamos a ver un poco, ahora no, ¿sí? Que es el objeto nuestro objeto de hoy. Vamos a hablar un poco de él, porque así como Quinto no es un poeta tan conocido, hoy en día está un poco más estudiado, cada año hay más estudios y libros sobre él, pero no se compara con Homero, no se compara con otros poetas como Teócrito, ni siquiera Teócrito, ¿sí? Entonces hay que hablar algunas cositas sobre él o mejor dicho, lo que sabemos de él, que no es mucho, ¿no? Como suele ser en la antigüedad. Bueno, lo que sabemos basados en comentarios antiguos, ¿no? Y otras obras laterales, es que Nono era la ciudad de Panópolis, en la Tebaida, que es el sur del Egipto, ¿no? Entonces, esto sabemos que él es originario de allí. No sabemos quién era, qué hacía de su vida. Hay muchas teorías, sí, algunos que presuponen que él era un obispo, ¿no? Pero esto es solo una posibilidad. No sabemos nada del poeta. Solo que vino de Panópolis, en el sur de Egipto, y después va probablemente, ¿no? Por elementos que hay en su obra, que él vivió en Alejandría y también en la Asia Menor. Pero esto está basado en cosas que están en su poema, ¿no? Entonces no es algo que es muy confiable. Por ejemplo, en el comienzo de las Dionisíacas, ¿no? Que es el poema hípico que vamos a discutir hoy, Nono dice que está cerca de Faros, ¿no? Que es la isla
cerca de Alejandría, donde estaba el farol de Alejandría, ¿no? Entonces, con base en esto, se dice que, bueno, él puede haber vivido en Alejandría. Y a la vez hay muchos elementos en el poema que tienen que ver con la Asia Menor. Hay una descripción y todo un canto, en verdad, un canto mitológico dedicado a la ciudad de Beirut. Entonces, algunos presuponen que él puede haber vivido allí, pero todo puede ser ficción, ¿sí? No sabemos mucho de dónde vivió, cómo vivió, casi nada. Eh, Su fecha también es aproximada, no tenemos seguridad sobre cuándo él vivió. Lo que sabemos basado en las declaraciones de los otros autores es que probablemente él escribió en el siglo V después de Cristo, ¿sí? Y esto está basado en las relaciones, posibles relaciones que hay entre su obra y la obra de Claudiano, que es un poeta que escribió en griego y latín y que también es de Egipto, ¿no? Y por las similaridades, normalmente se cree que no vivió después de Claudiano, ¿no? Pero a la vez hay un autor del siglo VI, que es Agatías, que habla de Nono, entonces como un autor del pasado. Entonces, más o menos sabemos que el autor del siglo V, lo que es importante, porque ya vivimos en un imperio romano cristiano, ¿no? Que se hace más y más cristiano, pero aún no es todo cristiano, ¿no? Lo que pasa es que en este imperio romano del siglo V conviven el paganismo y el cristianismo, y esto, un ejemplo, en verdad, de esto es la obra del mismo Nono, ¿no? Lo que pasa es que Nono tiene dos obras que le fueron atribuidas. Las Dionisíacas, que es la obra que nos interesa hoy, que este poema de 48 cantos, ¿no? Sobre Dioniso, y otro poema que es una paráfrasis bíblica, una paráfrasis del Evangelio de San Juan. Y hubo muchas teorías, muchos acreditaban que eran dos autores distintos, pero la verdad es que la similaridad estilística de las dos obras es tan grande y hay ecos de expresiones y muchas otras similaridades, es tan grande que es casi inescapable que sea el mismo autor, ¿sí? Entonces, es un tanto raro explicarlo. No sabemos si él era un cristiano que componía poemas paganos o un pagano que componía también poemas cristianos, o si era pagano y se convirtió a la cristianidad. Esto todo no sabemos, ¿sí? Pero lo que sabemos es que muy probablemente, con toda la probabilidad, el mismo autor compuso dos obras completamente distintas, pero según algunos estudiosos no son tan distintas así, ¿sí? Porque tanto Dioniso como Jesús tienen que ver con religiones de salvación, ¿sí? Iniciáticas, y entonces son figuras que son distintas, pero que tienen sus conexiones, ¿sí? En las Dionisíacas, que son el poema que nos interesa hoy, ¿sí? Porque la éxtasis está allí. Se narra el nacimiento, los hechos y la apoteosis de Dioniso. ¿Sí? Es un poema que su unidad tiene que ver con su personaje principal, que es Dioniso. ¿Sí? Esto es interesante porque el personaje principal no es un mortal, sino un dios. Por supuesto, un dios que aún tiene que comprobar su divinidad, pero es un dios. Ya hay noticias de otros poemas épicos que hicieron lo mismo, incluso con Dioniso, sí.
Pero si comparamos con los otros poemas épicos que tenemos, esto es muy singular. Y lo más interesante es que mm, no habla solo de Dioniso, sino empieza antes del mismo nacimiento de Dios. Él va a narrar otros mitos, como el mito de Europa, el rapto de Europa por Zeus, el mito de Cadmo, la fundación de Tebas, ¿sí? Y mismo después del nacimiento de Dioniso, vamos a ver un montón de digresiones mitológicas, ¿sí? Entonces, el eje principal de la obra es Dioniso, pero no es el tema único, ¿sí? No hace muchas digresiones y parte de este eje para hablar de casi todo el ciclo mitológico de la antigüedad. Y esta parece su ambición, ¿sí? Porque esto lo estudió Sharrock en su obra sobre la alusión homérica en Nono, ¿no? Es una obra ya de 2001, cómo Nono hace de la estructura de su obra alusiones a casi todo el ciclo mitológico, ¿sí? En el comienzo de la obra hay menciones, hay diálogos con la teogonía, ¿sí? La obra se abre con una tifonomaquia, la lucha entre Zeus y Tifón. Esto está en la teogonía. Lo incluye Nono. Hay relaciones con los argonautas, las argonáuticas, todo el ciclo hípico que tiene que ver con la guerra de Troya, la Ilíada, la Odisea, ¿sí? Entonces, no, parte de la historia de Dioniso, pero hace alusión e integra a la historia de Dioniso por un juego de semejanzas y diferencias, todo el ciclo mitológico, ¿no? De la antigüedad greco-latina. Entonces hay como que una ambición de hacer un mega épico, ¿no? Un épico para incluir todos los épicos. Y por esto es uno de los motivos por qué el libro es tan grande, ¿no? Y ustedes ya deben haber percibido, pero 48 libros, ¿no? Son exactamente los 24 libros de la Odisea con los 24 libros de la Ilíada, ¿no? Entonces es dos veces Homero. Entonces hay en Nono esta ambición de hacer un épico universal a partir de la historia de Dioniso. Bueno, pero Homero es el principal modelo, pero hay muchos otros, ¿no? Y no solo modelos épicos, hay modelos épicos como Hesíodo, Calímaco, Apolonio, Teócrito. En el periodo imperial, Trifiodoro, que es de la misma ciudad que Nono, que es Panópolis, ¿no? En el siglo III, probablemente. Pero además de los épicos, hay diálogos con otros géneros, ¿sí? Calímaco, por ejemplo, compuso épicos, pero también compuso elegías. Y hay alusiones a las elegías de Calímaco. Pero también hay una alusión explícita a Píndaro, por ejemplo, en el libro que vamos a trabajar. Si ustedes leyeron el libro, eh, está allí que Píndaro, que es un poeta lírico, ¿no? Es un modelo explícito de Nono. Entonces, eso llama mezcla que sale de la hípica, ¿no? Y también de otros géneros, ¿no? Eurípides en la tragedia es un modelo, por supuesto, porque también compuso La Bacante, que es una de las referencias más importantes sobre Dioniso, pero hay otras conexiones con Eurípides. Y también con autores de prosa, ¿no? Entonces es muy interesante la obra de Nono porque hay mucho diálogo con uno de los géneros más florescentes de la tardoantigüedad, que es la novela, ¿no? Entonces acá cito la novela con que no nomás interactúa, que es la novela Leucipa y Clitofonte de Aquiles Tacio, y entonces podemos ver que no solo dialoga con la tradición poética, no solo con la tradición épica, sino también con toda la tradición poética y también la tradición de prosa, ¿sí? Además de Aquiles Tacio, hay invitaciones de Heródoto, por ejemplo. Entonces, él circula por una infinidad de géneros y hace
todos ellos una parte de su épica, ¿no? Bueno, el libro que vamos a comentar muy brevemente hoy, porque no tendríamos tiempo, porque tiene muchos versos, es el libro 25, ¿sí? Es el inicio, el comienzo de la segunda parte de la obra, ¿no? Esto está explícito en la propia obra porque no hace un segundo prólogo, ¿sí? Hay un prólogo en el comienzo de la obra, él hace un segundo prólogo y avisa que ahora va a empezar la parte más bélica, la parte más marcial, y él llama para ayudarlo a Homero, ¿no? Entonces empieza la parte más homérica de su obra, que los estudiosos por convención llaman de Indíada, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre los hechos de Dioniso está la, entre los hechos de Dioniso que narra Nono, tal vez el más importante que narra Nono, está la guerra que Dioniso hizo contra los indios, ¿sí? Porque hay una tradición con que Dioniso, las bacantes, los sátiros, eh, todos sus seguidores hicieron guerra y conquistaron la India, ¿sí? Y esto es el corazón de la obra de Nono, lo que hace la parte más importante. Esta guerra va a narrarla Nono, ¿sí? La guerra contra los indios y su rey de Deríades. Y es como una nueva Ilíada, ¿sí? Hay innúmeras alusiones a Homero en esta parte de la obra de Nono, que no solo imita, sino lo transforma, ¿sí? Hace un nuevo Homero. Lo imita, pero pues, haciendo todos los cambios retóricos, añadiendo elementos, sustrayendo elementos, cambiándole el orden, cambiando un elemento por otro, todo este tipo de cambio retórico no transforma la Ilíada y para hacer su propio épico, ¿sí? Y en el comienzo de esta obra, de este libro, en verdad, Nono hace un nuevo prólogo y entonces viene un seguidor de la diosa Cibele, porque en el poema Cibele es identificada con la diosa Rea, que es la madre de Zeus, ¿no? Y esta diosa Cibeles eh, fue la responsable por la educación de Dioniso, ¿no? Entonces es una diosa originalmente de la Frigia, ¿no? De la Asia Menor que en el periodo imperial estaba muy conectada con Dioniso. Y esta diosa le manda a Dioniso un mensajero que es Atis, que es también una figura mítica, un sacerdote de la diosa que se castró a sí mismo, ¿no? Y Atis va a llamar a Dioniso a la guerra, ¿no? Va a decir, Dioniso, es necesario vencer, ¿no? Ya está tardando mucho. Hay que marchar, hay que vencer y traer los triunfos para la diosa Cibeles, ¿sí? Volver con la victoria. Y como regalo, Atis trae un escudo. Y ahí viene la descripción, la éfrasis del escudo de Dioniso. Lo que es una éfrasis muy singular, porque Dioniso no usa ese escudo para nada, ¿sí? Muy distinto, por ejemplo, del escudo de Aquiles, o mismo el escudo de Heracles, que es parte, ¿sí? Después de la descripción del escudo, tanto Aquiles como Heracles en el periodo arcaico van a usar este escudo para combater, ¿sí? Así como Jasón en las Argonáuticas de Apolonio va a usar este manto para seducir a Hipsípila, ¿no? Pero acá no. Este escudo tiene mucho más una importancia simbólica que, claro, una imitación de Homero, una transformación del modelo homérico, que una importancia práctica en la batalla, ¿no? Si no habrá uso bélico de este escudo. Pero, por supuesto, es una alusión explícita a Homero y es interesante, ¿no? Porque en la Ilíada, la invocación
el prólogo de la Ilíada y la éfrasis del escudo de Aquiles están muy lejos, ¿sí? El prólogo está en el libro 1, la éfrasis está en el libro 18. En los poetas que vinieron después, por ejemplo, en Apolonio, no, la éfrasis que hacen está en el libro 1, no está tan cerca, ¿no? Del prólogo, pero está mucho más cerca que en Homero. Y tiene, tanto en Nono como en otros poetas, una importancia programática. Acá en Nono habrá también esta conexión, ¿sí? Hay una nueva invocación y luego después la éfrasis del escudo. Entonces, si esta importancia programática, esa importancia metapoética ya estaba antes de Nono, en Nono ella es muy explícita, porque primero él describe, hace un nuevo prólogo describiendo lo que hará, cómo es su poesía. Después compara a Dioniso con otros héroes, diciendo que Dioniso lo supera, y después hace el escudo, ¿no? Entonces es un canto, el canto 25, todo muy metapoético, todo muy programático, y, sí, desde el periodo helenístico la cuestión programática ya estaba en la éfrasis de este tipo de objeto, en Nono esto está aún más explícito, ¿sí? Por la cercanía de este escudo con el prólogo. Esto vamos a ver en la descripción del escudo, ¿sí? Bueno, vamos entonces a la éfrasis de nono, ¿sí? En las otras clases nosotros siempre víamos un poco de la estructura del escudo de Aquiles, que es la base para todas las otras éfrasis, ¿no? Pero ahora ya lo vimos tantas veces que espero que ustedes ya tienen la memoria y ya vamos directo a nono, ¿sí? Por otros motivos también, pero porque su éfrasis, al contrario de la éfrasis de Teócrito y de Apolonio, es muy larga, ¿sí? Así como la de Quinto, y aún más larga que la de Quinto. Entonces no tenemos tiempo para ver todas las escenas. Entonces, no vamos a comparar tanto la estructura de la éfrasis de Nono con la éfrasis de Homero. Sí, no vamos a hacer esta comparación detallada en la estructura, pero después sí vamos a comparar los episodios de la éfrasis de Nono con algunos episodios de Homero y con otros poetas que él integra en su éfrasis. ¿Sí? Bueno, entonces vamos. Vamos a hablar de la invención, ¿sí? ¿Cuáles son los temas que Nono elige para estar en su escudo, ¿sí? En el escudo de Dioniso? Bueno, Nono sigue acá la estructura tradicional de la éfrasis épica, ¿sí? La éfrasis que llamamos de épica, que es la éfrasis de estos objetos con escenas representadas en ellos. Él escribe el escudo mismo y las escenas, ¿sí? Vimos que, por ejemplo, no lo hacía Quinto, y esto era importante, que Quinto lo ocultaba. Pero no va a seguir esta estructura y va a transformarla también. Vamos a ver cómo él lo hace. Pero lo, eh, si podemos ver la éfrasis épica, este tipo de éfrasis, si la éfrasis es un género y este tipo de éfrasis es casi un subgénero, ¿no? Porque tiene tantas convenciones que siguen todos los poetas, no está siguiendo este género, ¿sí? Siguiendo para transformarlo, pero sí, lo sigue aún así. Bueno. Eh, los hechos representados, eh, interesantemente, son privados, no son hechos colectivos. Esto es interesante, ¿no? Entonces, no, dijo en este mismo canto, en este mismo libro, que no, llamo a Homero para ayudarme porque mi obra es homérica, ¿no? Pero a la vez él hace la éfrasis del escudo de una manera totalmente antihomérica. Y en su representación de las escenas del escudo, está más cercano
de Apolonio y de Teócrito, ¿no? Principalmente de Apolonio, porque como Apolonio, él hace no solo escenas privadas con pocos personajes, pero escenas mitológicas, ¿sí? Pero él no representa solo escenas mitológicas, eh, pero también hace escenas que representa escenas naturales, ¿sí? Entonces, la mezcla entre Homero y los helenísticos y los imperiales, ¿no? Está muy obvia, está muy evidente en el escudo de Dioniso, ¿no? Porque en la parte de las escenas con personajes, eh, Nono imita a Apolonio sobre todo, ¿sí? Porque elige episodios mitológicos con pocos personajes. Pero él también hace una descripción de los astros, cosa que está en Homero, pero no está en los helenísticos, ¿sí? No está en Teócrito, no está en Apolonio, ¿sí? Pero está en Quinto, por ejemplo. Sí, vamos a ver cómo hay indicios de un diálogo entre de Nono con Quinto, que es anterior, en la manera que describe los astros y la naturaleza, ¿sí? Entonces, en la elección de los temas, Nono es un poco homérico, pero también antihomérico, ¿sí? Y para su audiencia, que conocía a todos estos poetas muy bien, lo veía desde de la escuela, esto era muy evidente. Bueno, eh, de la parte de los fenómenos naturales, así como en Homero, tenemos el cielo, la tierra, el mar, el océano y los astros, ¿sí? Y acá vamos a ver cómo Nono hace de manera muy distinta de Quinto, ¿no? Porque Quinto hablaba poco de los astros, porque vimos que Quinto, lo que hablaba Homero, él resumía o ocultaba, ¿no? Entonces, como Homero hablaba más de los astros, él no hablaba tanto. No, no, no. No, no va a desarrollar mucho esta parte de la astrología y va a hacerlo de una manera muy interesante, ¿sí? Em, entonces, esto es distinto de Quinto, ¿no? Y bueno, los temas que elige son escenas, lo que tiene que ver con las escenas mitológicas, ¿sí? Son escenas que tienen que ver con nacimiento y renacimiento, ¿no? Lo que es muy importante, porque esto es un tema dionisíaco, ¿no? Desde el periodo clásico, Dioniso está relacionado con los misterios de varios tipos, ¿no? Los misterios de la cocina, los misterios órficos, ¿no? Y otros cultos de misterios que tienen que ver con la vida después de la muerte, ¿no? Y la idea del renacimiento es muy importante para Dioniso. Y, por supuesto, también la idea del nacimiento, porque Dioniso es un dios de la fertilidad. Entonces, si uno habla de Dioniso, también habla de nacimiento, porque esto tiene que ver con fertilidad. Y estos temas, de alguna manera, unirán las escenas que están en el escudo, ¿sí? Bueno, hay otras conexiones entre las escenas. Ellas tratan de temas indirectamente dionisíacos. Eso es interesante, ¿sí? Porque como lo hacían otros poetas, ¿no? Por ejemplo, Homero trata de temas de la épica en su escudo, en el escudo de Aquiles, pero no trataba de escenas mitológicas, no trataba de héroes, ¿no? Eso no hacía ahí. Entonces, ya en Homero había una fuerte conexión con el mundo de la épica, pero no estaba la épica allí, ¿no? No había los héroes que son tan importantes en Homero, no están en el escudo de Aquiles. Vimos también como Teócrito representa cosas que tienen muchas conexiones con su mundo en la Copa del Cabrero, ¿no? Vimos que en la Copa del Cabrero hay temas eróticos, temas que tienen que ver con clases populares, ¿no? Todo esto es muy teocriteo. Pero la bucólica misma, ¿no? Los pastores no están en la copa. Y esto pasa también acá en Nono, ¿sí? Hay muchas conexiones indirectas con Dioniso. Vimos, por ejemplo, la cuestión del nacimiento, del renacimiento. Habrá también una conexión con la diosa Cibeles, ¿sí?
habrá la fundación de la ciudad de Tebas, que es la ciudad en que nació Dioniso. Todo esto estará allí, pero Dioniso mismo, las cosas obviamente dionisíacas no están. Entonces, también acá no parece seguir la tradición de la IFRA, ¿sí? De poner cosas que están conectadas con el mundo del poeta, pero no están obviamente conectadas, ¿sí? Hay otras conexiones entre las viñetas, hay una presencia muy fuerte de dragones, dragones reales, simbólicos o presupuestos, ¿sí? La presencia de Zeus, que es muy importante en la obra porque es el padre de Dioniso, ¿no? Y también él que envía a Dioniso a a la guerra. Entonces es un dios muy importante en la obra. Y también una identificación muy fuerte entre Zeus y Dioniso en la obra, ¿sí? La cuestión de la divinización también es muy fuerte en las escenas representadas y una fuerte presencia de la tierra, ¿sí? Lo que es muy dionisíaco, ¿no? Porque Dioniso está relacionado con la diosa Cibele, que es una diosa de la tierra, ¿sí? Y también tiene que ver con la fertilidad. Está identificada con la diosa Rea, que desde el periodo arcaico tenía conexiones con la tierra. Pero además de esto, Dioniso es un dios de la fertilidad, es un dios de la cosecha, ¿no? Un dios de la cosecha de, de la vendemia, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la tierra. Entonces, la tierra está muy presente en estas escenas, ¿sí? Y Dioniso y Nono, en verdad, hace un juego muy interesante entre narración y descripción, ¿sí? ¿Qué juego es este? Él hace cuestión de hacer hincapié que algunas de las escenas son meramente representaciones visuales, no son escenas reales. Pero en la escena más desarrollada, que es el mito de Tilo, no vamos a analizarlo porque es muy grande, no hay tiempo, pero vamos a hablar un poquito de él, que es el mito más largo, la escena más larga. Él no hace casi ninguna mención al hecho de que aquello es solo una representación visual, ¿no? Entonces él hace este juego de la éxfrasis es teóricamente solo una descripción de un objeto, pero a la vez es una narración, es un poema narrativo. No, lo hace de manera muy fuerte. Esto ya hacía Homero, ¿no? Homero en algunas de las escenas hace hincapié que es solo una representación visual, en otras no. Y si ustedes van a la clase sobre Homero, en el otro minicurso, nosotros discutimos cómo es casi intercalado, ¿no? En una escena, Homero hace hincapié que es una representación, en la otra no, narra de manera más directa, ¿no? Hay momentos en que Homero hace este cambio. No parece haberlo percibido y también lo hace, ¿sí? Este juego entre esto es real o no, ¿sí? Lo que es un juego muy noniano, ¿sí? Es un juego muy propio de la poesía de Nono, porque Nono todo el tiempo está hablando de metamorfosis, de disfraces, y él usa muchos términos que tienen que ver con la falsedad, con las apariencias, con el cambio de las apariencias, ¿no? Hay un montón de adjetivos que en toda la obra Nono usa para hablar de esto, ¿no? Y bueno, en la tarde antigüedad, Platón es casi uno de los elementos más importantes de la formación, porque Platón era admirado como escritor, como prosador, pero también como filósofo, ¿no? Entonces, muchos consideran que este juego de apariencias en la poesía de Nono es un diálogo con toda la teoría platónica y neoplatónica de la poesía, ¿no? Y la poesía como una especie de falsedad. Bueno, pero eso no importa tanto ahora, pero en la éfrasis, en que hay un complejo juego de apariencias, ¿no? Porque, veamos,
En la ficción, la éfrasis del escudo es un escudo que representa escenas como si fueran reales, ¿sí? Pero no son escenas reales, es apenas un escudo. En la realidad, el poeta presenta un escudo como si fuera un objeto, pero no es un objeto real, es solamente narrado, ¿sí? Entonces, ustedes pueden percibir ahí un intenso juego. Esto ya está en las otras épocas, ¿sí? Pero en Nono, esto tiene un eco muy fuerte en su obra, que habla tanto de las apariencias, de los cambios de las apariencias. La éfrasis que es por sí misma este juego de apariencias, ¿sí? Es un objeto que parece real, es una narración que parece un objeto y nada es nada, ¿no? Esto todo es un juego muy importante que no lo ya percibe en sus modelos, pero lo integra a su poética. Bueno, vamos entonces a ver cómo Nono organiza estos temas, ¿sí? Cómo él va a organizar estas viñetas, cómo él va a organizar estas escenas. Bueno, vimos como en Homero había una repartición por temas, ¿no? Las ciudades, primero los astros, después las ciudades en paz, en guerra, después las escenas agrarias, todo esto vimos. Vamos a ver cómo, a su vez, hace Nono, ¿sí? Es muy interesante, porque vamos a ver que Nono no representa tantas escenas como Homero, son mucho menos escenas. Entonces acá él sigue a Polonio, él sigue Teócrito, pero las escenas son muy largas, no son escenas breves, ¿no? Principalmente el mito de Tilo. Entonces acá hay también una mezcla de modelos. Bueno, de todos los poetas que trabajamos, sí, solo Homero narra la fabricación del escudo, la forja del escudo. No va a narrar, pero hay una larga escena de preparación de la éfrasis, ¿sí? Y esta escena, esta introducción, va a tener que ver con un diálogo, ¿sí? Atis, que es el mensajero de Cibeles, va a dialogar con Dioniso, ¿sí? Y es interesante porque ya en este diálogo, Nono ah, pone éfrasis, ¿sí? Ya hay en este diálogo momentos en que Atis, como personaje, describe partes del escudo, ¿sí? Eso es interesante, es una variación. Vamos a ver cómo hay un posible diálogo con Teócrito ahí, pero acá normalmente en la mayoría de los poetas la descripción del escudo está en la boca del narrador. Acá mayoritariamente sí, pero hay también momentos de la éfrasis que están no en la boca del narrador, sino en la boca de un personaje que es Atis, ¿sí? Y bueno, en esta Atis va a hacer una descripción general del escudo. Dioniso va a responderle explicando y quejándose porque Atis dice que él no quiere participar de la guerra, ¿no? Como si como se lo hubiera acusado de cobardía, ¿no? Y Dioniso dice que el problema es que él está enfrentando Hera, ¿no? Que Hera es la madrastra de Dioniso, ¿no? Y así como hizo con Heracles, lo persigue, ¿no? Entonces, esta es la explicación que él da para no haber aún vencido la guerra. Bueno, Atis responde y describe el escudo diciendo que ya los símbolos del escudo muestran que Dioniso no puede ser vencido por nadie, ¿sí? Y se va. Y después Dioniso se va hasta sus tropas, a las bacantes, los sátiros y todos los otros, y todos observan y se maravillan mirando lo que está representado en el escudo. Bueno, entonces empieza a la descripción, la éfrasis propiamente dicha del escudo, ¿sí? Así como Homero, no empieza con la naturaleza, en que hay una introducción a la representación de toda la naturaleza en el escudo, pero
así como en Homero, el enfoque está en los astros, ¿sí? Y vamos a ver cómo Nono hace una imitación muy interesante de este pasaje en Homero. Después tenemos escenas mitológicas que son pocas, no son muchas, son pocas como en Apolonio, ¿no? Y aún menos escenas, hay menos escenas aquí que en Apolonio. La cuestión es que están más desarrolladas que en las argonáuticas, ¿no? Bueno, el primer mito que narra Nono es el mito de Seto y Anfión construyendo Tebas. Eh, un mito que ya está en Apolonio, ¿sí? Entonces, el modelo acá es Apolonio y Nono va a desarrollarlo. Después, la otra escena cuenta la historia de Zeus y Ganimedes, el rápido de Ganimedes, que es un joven príncipe troyano que es raptado por Zeus, que se transforma en águila y va al Olimpo, ¿no? Y después una escena en que Ganimedes ya está sirviendo en el banquete divino, está sirviendo néctar en el banquete divino. Y en esta escena Hera se muestra hostil contra Ganimedes, ¿sí? Porque antes de Ganimedes, en algunos mitos lo contan así, que es antes de Ganimedes venir a los dioses, quien era el copero de los dioses era la diosa Hebe, que es hija de Hera, ¿no? Entonces ella se queja de esto. Bueno, después a la escena mitológica más larga, ¿sí? Es muy, muy larga, tiene como casi 150 versos. Y es un mito raro, ¿sí? No es la única fuente, no tenemos otras fuentes de este mito, pero es un mito que tiene que ver con la Lidia, ¿sí? Entonces probablemente es un mito que no es originalmente griego, pero como Dioniso tiene una fuerte conexión con la Asia, ¿no? Y con estos territorios, no lo pone ahí. Y ahí él sigue la tradición helenística, ¿no? Si vamos a los Aitia de Calímaco, que es una colección de historias de orígenes, ¿no? De ritos y de otras cosas, vamos a ver que ya Calímaco tiene como parte importante de su poética en el periodo helenístico encontrar y representar historias raras, ¿sí? Historias que pocos conocen. Entonces, no, acá es a la vez helenístico y antihelenístico, ¿no? Porque él es helenístico porque hace esto de elegir un mito que pocos conocen, ¿sí? Un mito que pocos conocen. Pero a la vez lo desarrolla con tantos detalles, ¿no? Lo hace tan grande que es contra el principio importante en la poesía helenística de la brevedad. Bueno, hay todo este mito, que es un mito que narra cómo un joven muere, que es Tilo, ¿no? Él atacado por una serpiente monstruosa, un dragón. Su hermana Moria pide ayuda a un gigante que es llamado Damasén. Damasén vence el dragón, ¿sí? Y viene la esposa del dragón, una dragonesa, ¿no? Un dragón hembra, ah, viene y da, después que el dragón muere, da una hierba para que él coma y el dragón resucita. Moria, que es la hermana de Tilo, que murió, ve esto pasando y también da la hierba a Tilo y Tilo resucita, ¿sí? Entonces es una historia que tiene que ver con resurrección. Y hay, en fin, la última escena descrita es la historia de Cibele y Orrea, ¿no? Porque en el poema de Nono las dos diosas están identificadas, ¿no? Que es la madre de Zeus, ocultando Zeus de Cronos y dándole a la vez la piedra, la roja la roca que en lugar de Zeus, ¿no? Porque ustedes todos conocen el mito que Cronos, sabiendo que uno de sus hijos iba a destronarlo, pasó a devorar todos los dioses, ¿no? Y este mito que acá está representado.
Entonces, es interesante que vemos muchas conexiones entre los mitos, ¿sí? En el mito de, en el mito de Seto y Anfión tenemos el nacimiento de una ciudad, ¿sí? Y en Zeus y Ganimedes tenemos un joven que es alzado a la inmortalidad. En la historia de Moria y Damasceno, resucitando a Tilo, tenemos una resurrección y a la vez tenemos el mito que cómo Zeus se tornó el dios, ¿sí? Porque como Dios no puede morir, pero ser devorado por Cronos es casi una muerte, ¿sí? Entonces, casi todos los mitos tienen que ver con muerte, resurrección, vida, ¿sí? Con ciclos de la vida. Son mitos dionisíacos por esto. Eh, Además, hay una presencia fuerte del dragón, sí, por supuesto. En el mito de Tilo hay el dragón, pero el dragón también está en otras partes, sí. Vamos a ver cómo no nos lo pone en la descripción astrológica. Y también él está presupuesto en la construcción de los muros de Tebas, porque antes de la construcción hay a la fundación de la ciudad de Tebas, Cadmo, un episodio que está narrado en las propias Dionisíacas, ¿no? Y la fundación ocurre después de la muerte de un dragón. Entonces, la figura del dragón está de manera literal, simbólica, en el caso de la constelación, y presupuesta en la historia de Anfión y Seto. Bueno, y también hay dos historias con Zeus, ¿sí? Zeus ya adulto, Zeus chico, cuando su madre lo salva, ¿no? Entonces, hay muchas conexiones, no puedo mostrarlas todas, pero puedo decir que eso es parte importante del juego de la éfrasis, ¿no? Como la éfrasis presenta, esto discutimos en otra clase, ¿no? La éfrasis presenta escenas que no están conectadas narrativamente, ¿no? Entonces, las conexiones que hacemos son sugeridas por el poeta, pero somos nosotros que hacemos las conexiones. Y parte de lo divertido, de lo interesante de la éfrasis, este juego de adivinación que el lector hace, ¿no? Dale. Bueno, no hay propiamente una estructura completamente anillo, como en casi todos los poetas que trabajamos, ¿no? En Ono no hay propiamente. Lo que podemos ver es una estructura paralela entre los mitos, ¿sí? Los episodios mitológicos, y un anillo, una simetría, un quiasmo que tiene que ver con la extensión, pero solo, ¿sí? Entonces, eh, hay una conexión entre el mito de Seto y Anfión y el mito de Moria y Damasceno, ¿no? Porque en el mito de Seto y Anfión, ambos están construyendo una ciudad, ¿sí? Uno con la fuerza, otro con la lira, ¿no? En el mito de Moria y Damasceno también tenemos una cooperación. Damasceno es un gigante, viene con la fuerza, pero es Moria que percibe que puede resucitar a Tilo, ¿no? Entonces también hay una combinación de dos figuras distintas que usan fuerza y astucia no para hacer algo nacer, una nueva ciudad, sino para hacer a alguien volver a la vida, ¿sí? Entonces hay semejanzas estructurales entre estos dos mitos. Y bueno, lo segundo, el mito y el cuarto, ah, tienen que ver con Zeus, ¿sí? Entonces la conexión entre ellos es así. Entonces, lo que podemos decir es que no hay propiamente una estructura en anillo, pero sino una estructura paralela, ¿sí? Un mito en que dos figuras colaboran para el nacimiento o el renacimiento de algo y un mito que tiene que ver con Zeus, ¿sí? Y la divinización, ¿sí? Porque en un mito es Ganimedes que se torna copero divino, en el otro es Zeus que se vuelve rey de los dioses, ¿sí? Bueno, lo que tenemos de estructura simétrica solo tiene que ver con la brevedad o con la extensión, ¿sí? Porque el primer y el último mito son los más breves y los dos centrales
son los más extensos. Pero eh, hay esta simetría, pero muy débil, porque el mito de Tilo está mucho más desarrollado que el mito de Ganímedes, ¿sí? Entonces, la estructura que se ve de la estructura más evidente es esta de paralelos y no de simetría. Bueno, sobre transición entre las viñetas, entre las escenas, eh, no hace como Homero y como los otros, ¿no? Ahora hay momentos en que él habla explícitamente, ¿sí? Que son escenas representadas en un objeto. Otras veces hace la transición directa, ¿sí? Y esto hace él como Homero. No voy a leer acá los pasajes, pero todos los pasajes que están ahí en la pantalla son de Nono, ¿sí? Del escudo de Dioniso en Nono. Lo que hace Sinono es una variación muy grande, una variación muy grande entre las maneras de decir que aquello es solo una representación en el escudo. Sí, él usa muchos verbos, muchas estructuras. Esto vamos a ver que la variación es una importancia, tiene una importancia crucial en el escudo, en la poética de Nono y también en el escudo de Dioniso. Bueno, estas son las expresiones explícitas, ¿no? Que explicitan que todo es un artificio y otras que son más narrativas, ¿sí? Y estas que son conexiones simples, que son más narrativas, son más numerosas en el mito de Tilo, ¿sí? Que es donde más se olvida esta cuestión de que todo es una representación visual, ¿sí? Se olvida, digo, no olvida de verdad, ¿no? Es un juego, ¿no? Es un juego hecho por Nono, pero no se habla tanto de la representación visual en el mito de Tilo. Y ahí se habla más, usa más esos conectores directos como si fuera una narración simple. Pero ahora sí, vamos a ver solo algunas escenas en que Nono altera la estructura, los temas y las expresiones de los poetas que son sus modelos, ¿sí? Vamos a ver solo algunas. Ustedes han leído el libro, pero después pueden volver a leerlo. Hay muchas otras posibles. Pero voy a comentar solo algunas para que podamos ver cómo es la arte épica de Nono, ¿sí? Cómo es esta técnica de narración y éxfrasis épica en Nono. Bueno, vamos a hablar del objeto mismo y cómo la manera en que Nono describe el objeto tiene que ver con su poética, ¿no? Bueno, esta es la parte, una de las partes que más leemos, ¿no? En el curso, en los dos minicursos, que es cómo Homero describe el escudo de Aquiles, ¿sí? Pone muchos adjetivos, ¿sí? Cómo describe el borde del escudo, que es chispeante, es brillante. Esto ustedes ya conocen de las otras clases. Lo que vamos a ver ahora es cómo Nono transforma este modelo, esta descripción del escudo, ¿sí? Bueno, primero lo que se va a ver es cómo él amplifica. Esto es muy típico de Nono, ¿sí? Nono tiene una obra titánica, en el sentido que es muy gigante, son muchos y muchos libros. Y muchas veces, cuando él imita un modelo anterior, lo que hace él es amplificarlo, poniendo más detalles. Esto vamos a ver cómo él hace con casi todos los modelos, ¿sí? Entonces, donde Homero hay una representación más sencilla, miremos cómo hace Nono, ¿no? Entre tanto, sabedor de la profecía materna, Dioniso, el de Tirso enloquecedor, se mezcló con sus bacantes en los montes, abandonando a los vientos el peso de su angustia. El puñó en su mano el abigarrado escudo, arma del Olimpo y docto trabajo de Hefesto. Se congregó en multitud su ejército.
asombrado ante la contemplación de las maravillas variadas del arte divinal, maravillas que chispeaban de brillos, pues era de la mano del Dios la que había fabricado el adornado escudo polícromo. Bueno, tenemos como en Homero los mismos elementos, ¿no? Los adjetivos que describen el escudo, el brillo y la evaluación emotiva del escudo, ¿sí? Es brillante, es increíble, es de un arte único, es lo mismo, ¿sí? Pero veamos cómo uno no lo desarrolla, lo amplifica, ¿sí? Hace de una parte, si vamos a usar términos retóricos para describir esto, es adición, ¿sí? Él añade más elementos. Homero es un poco más sencillo, ¿sí? Describe más rápidamente. Ah, Nono añade más elementos. Pero no solo esto, pero como está escrito ahí en la pantalla, Nono reemplaza elementos, ¿sí? Él cambia los adjetivos. Veamos cómo son los adjetivos que describen el escudo de Aquiles, ¿sí? Es alto, compacto, primoroso, ¿sí? Entonces, el escudo fuerte, es una arma de guerra, ¿no? Eh, lo que va a usar, los adjetivos que va a usar Nono, todos tienen que ver con el arte y la delicadeza, no tienen que ver con el hecho de ser un escudo compacto, fuerte para la guerra, no, no. Él usa otros adjetivos, él reemplaza los adjetivos que están en Homero por otros. Algunos él repite, pero estos que tienen que ver con cosas más marciales, él reemplaza por otros. Y acá en la pantalla ustedes pueden ver los términos griegos, ¿no? Abigarrado, que el traductor tradució, ¿no? Es polidaidalon, que es muy ornado, ¿no? El trabajo de Hefesto es un sofón ergon, ¿sí? Es una obra sabia, ¿no? Por supuesto, en el periodo arcaico, sofos quiere decir solo habilidoso, ¿sí? Puede se aplicar a casi toda habilidad. Pero en el periodo de Nono, la palabra sofos está muy conectada con la filosofía, ¿no? Y otras cosas. Y la intelectualidad, por así decir. Y también él dice que las maravillas son variadas, lo que ya está en Homero, ¿sí? Las escenas representadas, y el escudo es polícromo, tiene muchos colores, ¿no? Esa idea de un caballo ornado, variado, ¿sí? E ingenioso, ¿sí? Todo esto tiene mucho que ver con la poética que Nono explícitamente presenta en el prólogo de su obra, ¿no? Esto podemos ver aquí. Es el prólogo en que en el libro 1, Nono habla explícitamente de su poética y va a compararla con Homero. Él dice lo siguiente, ¿sí? En el prólogo de las Dionisíacas. Mostrame al multiforme Proteo, que aparezca con su colorida imagen, pues colorido es el canto que emprendo. Después de algunos versos, dadme la férola, mi malones. Estrecha mi pecho, que en lugar de una túnica habitual, viste la moteada piel de ciervo, colgada del hombro. Ella está repleta del nectario perfume de marón, y que junto a la profunda Idotea y junto a Homero se ha reservada a Menelao la pesada piel de foca, ¿no? No tenemos tiempo acá de analizar en detalle esta escena, este prólogo, pero ahí está todo, ¿no? No dice que va a cantar un canto variado, que el traductor traduce por colorido, ¿no? Que es poiquilos, ¿no? Que es un adjetivo que tiene que ver con cosas que son ornadas, que tienen muchas partes, muchas imágenes, muchos colores. Y esto es Las Dionisíacas, ¿no? Es una obra compuesta de variedades, ¿no? De muchas cosas. Y él dice que la veste que él va a vestir para cantar no es la veste de Menelao, ¿sí? Que es un personaje de la Odisea, ¿no? Que se viste con la pesada y mal olorosa piel de focas. No, él va a usar las vestes de Dioniso, ¿no? Entonces, la piel pesada de la foca, él deja para Homero. Eso no es lo que él quiere cantar, ¿no? Entonces tenemos un canto más liviano. Veamos cómo esto
se espeja en la descripción del escudo, ¿no? El escudo de Dioniso es poikilos, es variado, es sofos, la técnica que lo hizo, él tiene muchos colores, pero el adjetivo compacto que está en Homero no está, ¿sí? Entonces tenemos una obra homérica y antihomérica a la vez, ¿sí? Entonces algo que está basado en Homero, pero lo transforma. Y vimos como en Quinto había conexiones muy fuertes entre el escudo de Aquiles y el prólogo eh, disminuido de su obra, ¿no? Y eso vimos en la otra clase. Acá también hay una conexión muy fuerte entre el lenguaje del prólogo programático y el lenguaje que Nono usa para describir el escudo de Dioniso, ahora cerca del segundo prólogo de la obra en el libro 25. Bueno, vamos ahora a ver algunas viñetas y ver cómo Nono las transforma, ¿sí? Bueno, esto no voy a leer en tantos detalles, pero solo quería mostrar una cosa, que como ya dije, Nono empieza la descripción antes de la descripción, ¿sí? Porque él va a describir como narrador el escudo de Dioniso, pero antes un personaje que es Atis ya lo hace, ¿sí? Y esto es interesante porque es una variación del modelo, ¿sí? Esto no ocurre en casi ningún modelo, ¿sí? Y esto hace Dioniso, pero ocurre en Teócrito, ¿sí? Teócrito es el único, ah, Teócrito es el único poeta que pone la éfrasis en la boca de un personaje. Y también lo hace Nono acá parcialmente en la boca de Atis. Puede ser una imitación, ¿sí? No es seguro, pero es posible. Bueno, y ya en esta imitación indirecta hay un juego con el modelo homérico y posiblemente con el modelo de Quinto, ¿sí? Bueno, todos sabemos que en el comienzo de la éfrasis homérica hay una descripción de la tierra, del cielo, del mar y de los astros, ¿sí? Esto ya hemos visto. Lo mismo hizo Quinto cuando describió su escudo de Aquiles y lo hace Nono también. Pero así como Quinto no amplifica la descripción del mundo, ¿sí? Porque Homero, como ustedes pueden ver en la pantalla, habla brevemente de la tierra, del cielo y del mar, ¿sí? Y después va a ser más detallado sobre los astros. Bueno, veamos, si Homero dice solo la tierra, el cielo y el mar, Nono, en la boca de Atis, describe de otra manera el escudo. Dice, junto con la tierra llevarás también en él el mar, el cielo y el coro de las estrellas. ¿Sí? Entonces, vean como de manera muy sencilla y aún muy breve, pero mismo en la imitación de pequeñas frases, Nono amplifica y desarrolla el modelo homérico. ¿Sí? Y como ya les dije, esto de poner una descripción, una énfasis en la boca de un personaje, ya lo hacía Teócrito y puede ser sí un modelo, porque Teócrito es un modelo importante de Nono en otros episodios. ¿Sí? Bueno, muestro acá brevemente el griego, solo para que ustedes puedan ver el juego de composición del verso, ¿no? En la posición de las palabras en el verso. El primer ejemplo es el ejemplo de Homero, ¿no? ¿Y qué quiere decir? En el escudo puso la tierra, en él el cielo, en él el mar. Esto es lo que está en Homero, ¿sí? En Quinto vimos que ya había un cambio de esto, ¿no? El segundo texto que está ahí es de Quinto. Y la traducción es, primero hizo en la obra producida por un dios, estaba hecho en la obra producida por un dios, el cielo, el éter, el aire, y junto con la tierra estaba el mar. Acá
Nono parece seguir como la expresión que uno no usa para describir el cielo, el mar y la tierra, es muy cercana de la expresión de Quinto y puede tratarse de una imitación, ¿sí? El tercer texto que está ahí es de Nono y la traducción es, es Atis que habla, ¿no? Acepta estas armas que hizo el herrero de Lemnos, que es Hefesto, ¿no? Unas armas que tienen en sí, junto con la tierra, el mar, el éter y el coro de los astros, ¿no? Veamos cómo hay una expresión muy semejante con, nono, con quinto, que es junto con la tierra, el mar. Pero las palabras que Nono usa para hablar del mar y de la tierra son otras, ¿sí? Son sinónimos. En vez de Gaia, él usa Quitón. En vez de Thalassa para mar, él usa Pontos. Y él invierte el orden, ¿no? Entonces, en el verso de quinto, la tierra y el mar están al final y en el comienzo el cielo y el éter. No invierte el orden, poniendo al final el éter, el aire y el cielo, que él no habla directamente, él les llama el cielo del coro de los astros, ¿no? Entonces veamos acá cómo hay un juego, una transformación no solo de Homero, sino de toda la recepción homérica, ¿sí? Tenemos acá un poeta que conocía muy bien los modelos, ¿sí? Arcaicos, clásicos, helenísticos, imperiales, y hacía diálogos entre estos modelos, y su arte nacía de estos diálogos, de estos cambios y de esta transformación. Bueno, acá hay una parte interesante, no voy a leerla toda, pero lo que quiero mostrar es cómo Nono también amplifica los modelos no solo añadiendo más detalles, sino haciendo como que ejercicios retóricos, ¿no? Bueno, en el principio del minicurso vimos que la éfrasis era uno de los progimnasmata, uno de los ejercicios preparatorios de retórica, ¿sí? Pero había otros, no discutimos detalladamente los otros, pero dijimos que hay, ¿no? Y uno de ellos es la comparación, ¿sí? Uno de los ejercicios más importantes en las escuelas de retórica era comparar. Por ejemplo, comparemos César con Alejandro, ¿sí? O comparemos a Augusto con Marco Antonio, ¿sí? Eran ejercicios que debían preparar los oradores para circunstancias que iban a enfrentar en la vida judicial o en los posibles contextos políticos que aún había, ¿no? Que es comparar una acción con otra, un personaje con otro, para hacer que él parezca mejor o peor. Sí, esto es muy importante en la argumentación, ser capaz de comparar. Pero eso no solo tenía una función pragmática, sino también una función literaria, y esto vemos en la literatura imperial, ¿sí? Esto de los ejercicios preparatorios ser en parte de la literatura, no solo la éfrasis. Y en oro es muy fuerte la comparación, hay muchas escenas con comparación. Y acá, en una éfrasis, Nono inserta una comparación, ¿sí? Porque el contexto es, Dioniso está así quejando porque él no puede vencer porque Hera está contra él, ¿sí? Y Atis quiere convencerlo que con un escudo así, con un escudo como este, él no puede ser vencido, ¿sí? Este es el argumento. Y para esto va a usar comparaciones, ¿no? Eh, bueno, ni siquiera blandiendo este escudo invulnerable que proviene del constelado cielo, amigo mío, no habrás de temer la cólera de Ares, ni la envidia de Hera, ni siquiera todas las cohortes de los bienaventurados, pues tienes de tu parte a Rea, la madre de todas las cosas, o a un ejército no tiene que temer un ejército de curvos arcos, pues ¿cómo podrían estos herir al sol o dañar a la luna lanzando sus dardos? ¿Qué espada podría vencer a la daga de Orión? ¿Qué flechas terrestres podrían alcanzar a la constelación del Bochero? Tú me replicarás que el padre de Deríades, de hermosa cornamenta, sí, sí podría hacerlo.
¿En qué te puede superar el Hidaspes a ti que llevas de tu parte el océano? ¿No? Entonces acá lo que uno no hace es comparar los enemigos de Dioniso, ¿sí? Con lo que está representado en el escudo, ¿sí? Porque Deríades es hijo de un río, ¿no? Que es el río Hidaspes. Eh, y lo que dice, no, es que, bueno, el personaje Ates, en verdad, ¿no? Dice, bueno, él es el hijo de un río, pero tu escudo tiene el padre de todos los ríos, que es océano, ¿no? Entonces acá un juego retórico de amplificación de elementos que están en la éfrasis. Acá están puestos no en el narrador, lo que ya es una variación, está en la boca de un personaje, eso ya es un juego, pero él mezcla con esta éfrasis en la boca de un personaje eh, un otro ejercicio retórico que es la comparación, ¿sí? Entonces, no solo amplifica añadiendo más detalles, sino mezclando con otras técnicas retóricas. Esto él hace en toda su obra, ¿sí? Pero acá es un buen ejemplo de esto. Bueno, acá solo también mostrando cómo hay semejanzas estructurales, hay juegos estructurales que no hace con los versos de Homero, ¿no? Porque cuando Homero dice que está representado el sol incansable y la luna llena, él hace así como está en el primer excepto, ¿no? En rojo está en un solo verso el sol incansable. Y al final del verso está la luna llena. Bueno, Nono imita esta misma estructura en el discurso de Atis, cuando Atis dice, ¿quién podrá herir el sol? ¿Quién podrá golpear la luna? ¿No? Esto él hace con un verso que tiene la misma estructura del verso que describe el sol y la luna en Homero, ¿no? Entonces, hay juegos que tienen que ver con estructuras más largas, pero hay juegos también muy detallados que tienen que ver con estructuras de versos, ¿sí? Entonces es muy interesante porque en Nono hay un trabajo retórico y poético en los dos extremos, ¿sí? En las combinaciones de escenas, narraciones muy largas, pero también un trabajo como de artesano, ¿no? Con los versos. Esto también ocurre con la transformación de los modelos. Bueno, vale decir también que en el discurso de Atis es la única parte en que se describe el río Océano, ¿sí? En la descripción que el narrador hace del escudo no está el río Océano. Entonces, también es una variación, ¿no? Y hay cosas que no solo pone en la boca del personaje, pero no en la boca del narrador. Bueno, gente, aprovecho ahora para enviarles ah, el formulario de presencia, ¿sí? Voy a ponerlo acá en el chat. Ahí está, ahí está en el chat. Ustedes pueden poner ahí sus nombres y sus direcciones de email. Bueno, volviendo al ¿no? Veamos la segunda descripción de la naturaleza, porque la primera ocurre en el discurso de Atis, ¿no? La segunda está en la voz del narrador. Y veamos cómo en la descripción de la naturaleza, así como Quinto vio en Homero un potencial hesiódico y desarrollaba este potencial hesiódico, no le hace lo mismo con Arato. Él ve en las escenas astrológicas de Homero conexiones con el poeta helenístico Arato, el poeta que escribió Los Fenómenos, que es una obra astrológica, y desarrolla el potencial astrológico
de Homero imitando a Arato y lo transformando. Y es interesante que no es solo una imitación de Arato por hacerlo, ¿sí? No es solo, hay una conexión aquí astrológica, voy a hacer un juego retórico poniendo a Arato con Homero. Es esto también, pero él elige justo y él descubre una conexión entre Arato y Homero, que trae una figura muy importante para el escudo, que es la figura del dragón. ¿Sí? Esto voy a mostrarles. Bueno, en Homero tenemos esto, ¿sí? Una descripción muy breve de la tierra, del cielo, del mar, del sol, de la luna y después de todos los astros, ¿sí? Después Homero desarrolla la descripción de algunos astros, sobre todo la Osa Mayor. Como les dije, Quinto va a desarrollar, va a amplificar el modelo homérico añadiendo muchos detalles, ¿no? Acá, cada una de las partes, la descripción, yo puse colores distintos para cada una de estas partes, ¿no? Ah, la descripción del mundo está en azul, la descripción de los astros mayores, el Sol y la Luna, está en rojo y en verde la descripción de los otros astros, ¿sí? Marqué con los mismos colores las partes correspondientes en nono, ¿sí? Veamos cómo él pone mucho más detalles, ¿sí? En su centro se había forjado la imagen de la Tierra circular y en torno a la Tierra se veía grabado en el metal el cielo que la circundaba con el coro de los astros y a su vez se había representado como correspondía al mar unido con la Tierra. Y en el cielo, en tonos de oro, se había forjado al sol sentado sobre su carro llameante. Y en plata, por otra parte, se veía la circunferencia de la luna llena de blancos destellos. Estaban también grabadas todas las estrellas del universo, de variado resplandor, que circundan en el éter en espiral corona de 7 zonas, ¿sí? Hay ecos con Homero, por ejemplo, la idea que las estrellas coronan el cielo, ¿no? Pero está mucho más desarrollado, con más elementos, ¿no? Si nos acordamos allá que todo discurso, que la materia de todo discurso está compuesta de Loki, ¿no? De elementos que componen el contenido. No, acá sigue Elioteón, lo que decía Elioteón en sus progimnásmata, ¿no? En su teoría de la éfrasis. Hay que desarrollar todos los Loki, ¿no? Hay que desarrollar todos los elementos del contenido. Y esto hace Nono, ¿sí? Él hace una descripción mucho más detallada que la que tenemos en Homero. Bueno, pero él no solo va a desarrollar esta parte más cortita del comienzo del Homero, sino también él va a desarrollar la descripción de la osa, ¿sí? Lo que dice Homero es que la osa también se llama Carro, está cercana de Orión y que es la única constelación que no tange al océano, ¿sí? Lo que descubrí estos días que no es verdad, que ya en la época de Homero ya era una constelación que ya tocaba el mar, pero esto es parte de la tradición poética, ¿no? Esta descripción de la osa como una constelación que nunca tange el mar. Bueno, Nono desarrolla esta descripción de manera muy extensa y va a desarrollarla mezclando Homero con Arato, ¿no? No lo dice así. Junto a su eje circular se hallaba representada la doble simetría de movimiento de los carros celestes que jamás llegan a bañarse en el mar, pues ambos se desplazan por un carril que está por encima del océano, por el que marchan uno y otro al lado de tal forma que siempre se inclina la cabeza de la osa, que se oculta hacia abajo en exacta proporción a lo que la otra se extiende cuando se eleva, ¿sí? Aquí un cambio que tiene que ver con adición, ¿sí? A más detalles, más elementos, esto sí. Pero no solo. Vean cómo Nono invierte el orden de las informaciones, ¿sí? Homero, de una manera que es muy típica de su técnica épica, primero habla el nombre de la osa, después desarrolla sus características. Ya Nono lo invierte, ¿no?
Él habla primero de las características de la osa y solo después habla de ella, ¿no? Eh, Esto es interesante. Y primero la llama por el nombre carro, ¿no? Que es el nombre que Homero deja para después. Entonces él cambia el orden. Esto es muy típico de Nono. ¿Sí? A Nono le gusta poner primero las informaciones, los predicados, para después, solo después revelar quién es el sujeto. ¿Sí? Lo que es muy típico de la composición retórica desde el periodo helenístico, imperial, que tiene que ver con el estilo periódico, ¿no? Que es el estilo que compone frases longas y las deja en suspenso para solo concluir al final, ¿sí? No es precisamente lo que ocurre acá, porque hay muchas frases, ¿no? Pero hay un juego de suspense, ¿no? Acá un juego de suspenso que no hace y que tiene que ver con esta técnica del estilo periódico que le gustaba mucho a los retores del periodo imperial. Bueno, lo que interesa es después cómo él pone una otra, él hace una variación, porque en Homero relaciona la osa con Orión, que es otra constelación, ¿no? Acá él habla de otra constelación que es el dragón, una constelación que está en Arato, ¿sí? Vamos a ver el pasaje de Arato y vamos a ver cómo los dos pasajes son muy semejantes, pero también cómo no lo transforma Arato. Bueno, no lo dice. En medio de ambos carros se había retratado la constelación de Dragón, que casi podía tocar los miembros separados de ambos carros y doblaba su vientre celeste con un impulso giratorio y alzando de nuevo hacia atrás su cuerpo cambiante. Como el espiral manantial del meandro, el curvo río Cantarín que a través de la tierra conduce sus aguas zigzagueantes dando vueltas en redondo. ¿Sí? Es una descripción muy visual y también una zoomorfización, no sé si puede decir así, de la constelación. Sí, la constelación se llama dragón y es descrita como si fuera un dragón de verdad. Eso es una técnica que ya está en Arato. Sí, esto vamos a ver. Marco con colores distintos cosas que vamos a ver en Arato. Sí, porque vamos a ver cómo no transforma el modelo de Arato. Esto es a un nono, ¿sí? De la misma forma, pues, tendiendo su vista fijamente sobre la cabeza de hélice que se halla enfrente de él, serpentario o dragón, rodea con sus consteladas escamas el cuerpo de las dos osas, abrazándolas con sus astros. En la punta de la lengua, además, una estrella resplandeciente escupe fuego hacia adelante, lanzando así una llama entre medias de los cientos de dientes que bordean sus labios. ¿Sí? Entonces acá una representación de la constelación como si fuera un dragón de verdad. Lo que es muy interesante esa idea del dragón que está como que cercando y cuspiendo fuego, porque un otro dragón vamos a tener en el mito de Tilo, ¿sí? Y el dragón va a hacer lo mismo con Tilo cuando lo mata, ¿sí? Va a acercarlo con sus escamas. Entonces veamos, acá Homero no está solo mezclando no está solo mezclando Homero y Arato. Está usando esta mezcla para componer su obra, ¿sí? Él, él ve en esta mezcla algo que pone en diálogo dos cosas que normalmente no tienen que ver, que es la descripción de la naturaleza y la descripción de las escenas mitológicas, ¿no? Mediante el dragón, la constelación del dragón y el personaje dragón del mito de Tilo, él establece una conexión entre los dos pasajes, ¿sí? Veamos entonces cómo él transforma el modelo de Arato, ¿no? Arato ya hace esto de representar las constelaciones como si fueran las cosas que sus nombres dicen, ¿no? Representar a las estrellas de la osa o del carro como si fuera un carro, como si fuera una osa, y representar al dragón como si fuera un dragón, ¿sí? Vamos a ver cómo hace, no, Arato, perdón. Las dos osas que están en torno suyo corren, aquí él está describiendo el eje del cielo, ¿sí?
Las dos osas que están en torno suyo corren a una, razón por la cual se les llama carros. Por lo demás, tienen siempre las cabezas junto a los ijares, la una de la otra, y siempre evolucionan espalda con espalda, vueltas en sentidos opuestos, hombros contra hombros, ¿sí? Acá, Nono también lo hace, ¿no? Pero no describe, así como Arato, él describe las partes del cuerpo de la osa, pero de manera distinta, ¿sí? No de manera idéntica. Él imita pero transforma el modelo. En caso de ser esto verdad, aquellas subieron al cielo desde Creta por voluntad del gran Zeus, pues siendo todavía niño, lo ocultaron en la perfumada gruta del Dicte, no lejos del monte Ida, y lo alimentaron durante un año, cuando los cohetes dictios engañaron a Cronos. Bueno, acá vean que la imitación de Arato, y Arato es uno de los poetas más leídos de la antigüedad, ¿sí? Casi tan leído como Homero. Eh, por supuesto, el público de Nono reconocía la alusión a Arato y hay paralelos muy fuertes entre el pasaje de Nono y el modelo de Arato, ¿no? Una de las conexiones es del dragón, de la constelación del dragón con el dragón del mito de Tilo, ¿sí? Pero hay una otra conexión que no explicita, porque no hay muchos mitos en Arato, ¿sí? Arato, como yo dije, tiene un poema astrológico que describe las constelaciones. Hay algunos mitos, pero no son tan comunes. Este mito que aparece acá del joven Zeus que está oculto de su padre Cronos, que quiere devorarlo, ¿no? Es uno de los pocos mitos que hay en Arato. Y justo es un mito que el propio Nono trabaja en el escudo, pero no lo menciona aquí, ¿sí? Entonces vean cómo la imitación de Arato no es solo un juego, no es solo un juego retórico, también lo es, pero es un juego retórico que pone en relación los varios elementos del escudo. La imitación de Arato conecta las constelaciones con el mito de Tilo que tiene el dragón, pero también lo conecta con el último mito, con la última escena del escudo, que es el mito de Zeus, que está escondido de Cronos, ¿no? Entonces, por algo que el público conocía a Arato muy bien. Entonces, por supuesto, cuando al final del escudo de Dioniso aparece Zeus, ellos tendrían como una sorpresa, ¿no? Perceberían que ahí está el mito que estaba en Arato, pero no lo puso en la imitación directa, lo dejó para el final, ¿no? Entonces, es una imitación muy significativa. Bueno, Arato sigue. Entre ambas, como la corriente de un río, se revuelve el dragón, monstruo prodigioso, varias veces retorcido, inconmensurable. Las osas recorren su círculo desde uno y otro lado de su espiral, guardándose del azulado océano. Pero aquel toca una con la punta de la cola y rodea la otra con su espiral. La punta de su cola descansa junto a la cabeza de la osa hélice. Sinosura tiene la cabeza en su espiral. Esta se enrolla exactamente en torno a su cabeza y desciende hasta el pie. Después retrocede de nuevo bruscamente. En la cabeza del dragón brilla en más de un punto más de una estrella, dos en las sienes, dos en los ojos. Y más abajo otra señala la parte más extrema de la mandíbula del terrible monstruo. Su cabeza está inclinada. Parece enteramente que mira hacia la punta de la cola de hélice. Su boca y su sien derecha están completamente en línea recta con la punta de la cola. La cabeza del dragón casi va a parar allí donde se confunden los límites de los ocasos y de los ortos unos con otros. Bueno, si volvemos a Nono, vamos a ver acá cómo él ah, desarrolla la descripción, ¿no? De Arato. Bueno, por ejemplo, Arato compara el dragón con un río muy brevemente. Todo lo que él dice es como la corriente de un río. Esto es lo que él dije, ¿no? Lo que él dice. Bueno, no lo desarrolla, ¿no?
como en la espiral manantial del meandro, el curvo río, y así va, ¿no? Entonces acá también él añade elementos, usa la adición, ¿no? Añade elementos al modelo. Pero no solo añade, sino también lo reemplaza. Así como Arato, él describe las espirales del monstruo como si fuera un dragón de verdad, sino también él describe una parte específica, ¿no? El final de la descripción del dragón en Arato tienen que ver con los ojos, la mandíbula, ¿sí? Ah, no los reemplaza con otros detalles, ¿no? Él describe la lengua y el fuego que sale de la boca del dragón, ¿no? Y los dientes. Entonces veamos cómo él no solo añade más elementos al modelo, sino también los reemplaza, ¿sí? Entonces tenemos adición, reemplazo. Él también cambia el orden, ¿sí? De los modelos y del modelo de Arato, lo que es transposición y sustrae al modelo, ¿sí? Porque en Arato está el mito de Zeus, que él sustrae acá, pero también los transpone para el final del escudo, ¿no? Entonces hay una interacción muy fuerte con el modelo. Bueno, ahora ya llegamos al final. La única escena que me gustaría mostrar, pero no tendremos tiempo, era la escena mitológica que no nos saca a Apolonio, ¿no? En Apolonio, como las escenas mitológicas de Apolonio en general, tenemos, ellas son muy breves, ¿no? Pero no, né, desarrolla como es típico de su estilo la amplificación, ¿no? Entonces, de una breve descripción de Seto usando la fuerza para construir los muros y Anfión la lira, Nono hace, ya amplifica la descripción de Seto, amplifica la descripción de Tebas y principalmente amplifica la descripción de Anfión construyendo los muros con la lira y lo desarrolla y de una manera muy interesante, si ustedes pueden, después lean esta parte, porque de alguna manera, así, esto ya ocurría en ONU, ocurría en Apolonio, ¿no? Pero este episodio de Anfión construyendo las murallas con la lira es muy metapoético, ¿no? Y cómo Anfión construye una muralla con su lira, acá Nono construye un escudo con su lira, ¿no? Entonces hay una importancia metapoética de de este episodio. Bueno, gente, la clase era solo para mostrar un poco de la épica de Nono, cómo él transforma el estilo épico, ¿sí? Imitando no solo Homero, sino una inmensidad de otros modelos, mezclándolos, transformándolos para hacer esta épica titánica, ¿no? Que quiere como que abrazar el mundo, abrazar el cosmos. Eh, es esto, este fue nuestro curso, un breve paseo por la poesía épica, ¿no? Este era el objetivo inicial del curso, que era usar la éfrasis como una manera de pasar por los principales autores épicos de la antigüedad y compararlos, ¿sí? Ver cómo son semejantes pero distintos, como los que vienen después transforman, leen de manera distinta el modelo, transforman el modelo, ¿no? Lo mezclan con otras cosas. Y después, ¿no? Lo más interesante, los poetas del periodo imperial, como que ya tienen por clásicos los arcaicos, pero también los helenísticos los mezclan, los transforman, hasta que llegamos en Ono y tenemos esto, ¿no? Algo que es homérico y calimaqueo y helenístico a la vez, y también no es solo homérico y no solo helenístico, pero algo distinto, algo más, ¿sí? Y también creo que espero que el curso haya podido mostrarles algo de la teoría retórica, ¿sí? Y cómo esta teoría es muy interesante para describir las obras y saber precisamente, con términos técnicos detallados, cómo ocurren los cambios, ¿no? Cómo saber describir, con qué términos describir las diferencias de los poetas, ¿no? Y esto intentamos hacer en todo el minicurso, ¿no?
a describir las diferencias entre los poetas, cómo, con qué términos, ¿sí? Como que podemos de manera más objetiva describir las diferencias que hay entre Homero y Apolonio, o entre Apolonio y Nono, ¿no? Y vemos, sí, que no es la única el único abordaje que sirve para el análisis literario, pero es muy, un instrumental muy útil para describir las diferencias entre las obras, ¿sí? Entonces, fue esto. Espero que les haya gustado el curso. Les agradezco mucho por la participación, ¿sí? Y si ustedes aún tienen preguntas o comentarios, yo dejo el espacio acá abierto para que ustedes puedan escribir o hablar si quieren hablar. ¿Está bien? Bueno, ya hay una pregunta acá. Ah, Sandra pregunta de qué modelo él toma el mito de Atis. Bueno, Sandra, yo no sé de ningún modelo específico, porque Atis, es un mito que tiene que ver con la diosa Cibele, ¿no? Entonces era una figura que aparece en muchas obras, muchos poemas. Hay un poema de Catulo, por ejemplo, ¿no? Que narra la historia de Atis. Pero yo no sabería decir cuál es el modelo específico de uno. No sé si hay, no sé si hay. Puede haber, sí, puede haber y yo no lo sé. Pero que yo sé es que es un mito suficientemente difundido en la antigüedad. Entonces, si no hay un modelo específico, era algo que seguramente no había leído en algún poema de algún género, ¿no? No sé si le respondí. Agradezco las palabras, gente. Gracias. Bueno, alguien escribe ahí. Ah, sí, Sandra se acuerda del poema de Catulo. Sí, yo no me acuerdo el número del poema, pero es un poema narrativo mitológico, sí, del momento de la castración de Atis. Pero es lo que me vino y me acuerdo también de algunos epigramas que hablaban de él, pero no precisamente acá. Sí, sí. En verdad, así como Quinto, ¿no? Con el caso de Quinto, hay una posibilidad que no también supiera el latín, o si él no hubiera sabido el latín, por lo menos conocer los poemas por otras fuentes, ¿no? O otra gente que ha leído, es posible que haya modelos latinos también, sí. Pero como casi todo sobre no, eh, es, es incierto, ¿no? Otra semejanza que hay, eso es interesante, ¿no? Hay otra semejanza grande entre Catulo y Nono, que de las éfrasis que tenemos, ¿no? De este tipo de éfrasis que estamos hablando en este minicurso, ¿no? Que es la descripción de escenas representadas en objetos, ¿no? La más narrativa de todas está en Catulo y es el episodio de Tetis y Peleo, en que hay una descripción del mito de Ariadna y Teseo, ¿no? Allí es muy narrativo. Y esto también hace Nono acá en el escudo de Dioniso con el mito de Tilo. No sabemos si es un modelo, pero
también es otra semejanza entre los dos poetas. Entonces, dale, gente, si ustedes no tienen más comentarios o más dudas, yo les agradezco más una vez la participación, las preguntas siempre por estar acá. Y que estén bien. Ustedes tienen mi email. Yo voy a... Ya tenemos la clase de la tercera clase en YouTube, si ustedes quieren verla por alguna razón. Ya está ahí, voy a enviarles. Y también cuando haya la cuarta clase en YouTube, también les envío, ¿sí? Para que ustedes puedan rever o mandar a otras personas si quieren. Y si tienen alguna duda, algún comentario, si quieren hablar sobre los textos, ustedes tienen mi email, ¿sí? Y entonces podemos hablar más sobre los textos. Entonces, es esto, gente. Un abrazo. Solo pongo acá más una vez la lista de presencia, ¿no? Si alguien no lo vio, está acá. Y es esto. Entonces, una buena noche y quizá nos vemos en otros cursos en el futuro. ¿Está bien? Muchas gracias. Abrazos.